Los inversores que toman en consideración el impacto social en su proceso de decisión de inversión buscan aportar tanto su capacidad financiera como su capacidad para influir en el cambio social. La expectativa de retorno, especialmente respecto al segundo de los parámetros, exige que se evolucione significativamente en los criterios de medición del impacto y de su reporting, de tal forma que tanto el ecosistema social como el ecosistema de inversores tomen en consideración criterios comunes de inversión. La inversión de impacto es una tendencia global que está forjando el camino hacia una nueva forma de invertir y de tomar decisiones financieras y empresariales. En abril del 2021, en el canal de YouTube de la Fundación PwC de España, compartió mediante un video una entrevista para analizar algunos de sus principales beneficios. Lo anterior, un fragmento de esa entrevista. A ti que nos escuchas ahora, a los que nos siguen en redes sociales, en las plataformas donde estamos alojados como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, gracias. Esta cápsula fue patrocinada por el bufete Anayi Franco, bufete de estrategias jurídicas con soluciones creativas en contratación estatal, derecho societario y gestión de proyectos en la ciudad de Cartagena de Indias. Mi nombre es Eileen y quiero que te conectes a este nuevo episodio, a esta sexta entrega de esta segunda temporada, con un capítulo interesante con toquecitos de sostenibilidad, el territorio y las inversiones de impacto. Según datos del Financial Times, en 2014, tan solo las empresas estadounidenses y británicas de la lista Fortune Global 500 invirtieron 15.2 billones de dólares en programas de responsabilidad social empresarial, lo cual equivale a 3 veces el total del presupuesto operativo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD del año 2014. Aún así, los esfuerzos se han quedado cortos y los resultados han sido limitados comparados con la magnitud de los problemas que buscan abordar los ODS y la Agenda 2030. Para seguir hablando de inversiones de impacto y sostenibilidad, tenemos hoy un invitado especial, Sergio Londoño Surek, politólogo con énfasis en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, especialista en gobierno y gerencia pública, con una trayectoria en el sector social y en gobierno. Hoy es responsable de asuntos públicos, comunicaciones y sustentabilidad en Coca-Cola México. Bienvenido, Sergio, a este espacio de reflexión ciudadana. Muchísimas gracias, Eileen, por esta invitación. De verdad que me complace mucho estar contigo hoy y bueno, muy emocionado de estos toquecitos de sostenibilidad en una charla del territorio de las inversiones de impacto. Bienvenido. Y bueno, yo creo que sin más, pues entremos en materia, ¿te parece? Dale, toda. Bueno, creo que podemos comenzar y que nuestra audiencia pudiera entender un poco más eso de los ODS. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué papel juegan los ODS en el bienestar de los territorios? Bueno, yo creo que los ODS son una apuesta sin lugar a dudas muy ambiciosa que se planteó el mundo en 2015. Efectivamente, además, los ODS nacen de una iniciativa de Colombia después de ver lo que había sucedido con los objetivos del milenio. En ese momento el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lanza una propuesta al mundo de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí trazamos una línea de 17 objetivos, y digo trazamos no solamente porque yo estaba en el gobierno en ese momento y tuve la fortuna de estar, sino también porque el mundo como tal se trazó esa línea de aquí al 2030. Y lo que se quería era lograr que hubiese un puerto de destino, un camino además para llegar a un mejor mundo, a un mundo más sostenible, con mejor diálogo entre los seres humanos y también con un mejor diálogo con la naturaleza. Y por eso
después de haber trazado estos 17 objetivos con sus líneas de impacto, lo que se ha tratado de hacer desde 2015 hasta el 2021, con un pequeño hiatus por la pandemia, muy doloroso además, ha sido tratar de territorializar esos objetivos de desarrollo sostenible. Porque nada hace el mundo teniendo estos objetivos allá arriba en la estratosfera, con jefes de Estado hablando de ellos y Naciones Unidas hablando de ellos, si no es el territorio y las organizaciones de base y las comunidades las que efectivamente aplican los elementos y las estrategias necesarias para alcanzar esos objetivos. Okay, sí, no, definitivamente pues estamos como en esa misma onda, que si lo hacemos desde el territorio, ¿no? Podemos organizar, planificar y tener una visión global, pero definitivamente es desde el territorio donde vemos esos cambios y esas acciones de impacto. Y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, es pensar global y actuar local. Sí. De nada nos sirve que nos imaginemos unas cosas por allá arriba y de verdad, si el territorio no lo conoce, no lo sabe cómo aplicar y no sabe cómo ponerlo en práctica y cómo llegar a esos objetivos. Yo creo que aquí lo más importante de los ODS es lograr que las ciudades, que los pueblos, que las veredas efectivamente caminen en sus planes de desarrollo y en sus planes de gobierno hacia esos objetivos y estén en perfecta sincronía los unos y los otros. Sí, no, definitivamente. Y bueno, Sergio, siguiendo en esa línea, ¿qué recomendaciones le puedes hacer al sector de las MIPYMES respecto a la implementación e inclusión de buenas prácticas ASG, que son las ambiental, social y gobierno corporativo, dentro del desarrollo de su estructura de negocio? Hoy en día, las inversiones del mundo o el dinero del mundo está concentrado en aquellas oportunidades de negocio que tengan en su núcleo los ASG. Y eso es claro en las movidas, como bien lo decías al inicio, financieras, pero también si queremos hacer de una compañía algo que sea sostenible en el tiempo y que pueda empezar a tener mejor acceso a financiación, ya sea nacional o internacional, va a tener que tener unos objetivos de ASG incorporados dentro de su ADN. Y aquí uno de los consejos más importantes es: no esperen a tener formada la empresa para ponerlos en práctica. Okay. Incorpórenlos desde el primer momento. Entonces, vamos a ponerlo en plata blanca y hablarlo desde un principio. Hay una empresa que está buscando una solución de servicio para una comunidad en nuestra tierra natal, en Cartagena. Y entonces esa empresa está formada por 4 o 5 personas y tiene, no sé, está vendiendo servicios en la nube o servicios digitales o quiere montar una aplicación. Bueno, pongamos esos objetivos y traigamos a esa mesa una cosa como la equidad de género. Y empecemos a hablar sobre las políticas de diversidad e inclusión de esa empresa y cómo va a garantizar esa empresa que todos estén bien representados, sea hombre, sea mujer, sea una persona no binaria, trans, etcétera, tenga un espacio en la mesa, pero también cómo va a afrontar temas de diversidad racial dentro de la misma compañía y cómo va a incorporar una política de cero tolerancia al racismo dentro de la compañía. Y uno puede decir, pero es que somos 5 personas, ¿por qué vamos a hacer eso? Todavía somos amigos. Pues uno tiene que planear para el futuro, porque eso es precisamente el desarrollo sostenible. Pero también, y esa es una parte de gobernanza, pero también está lo ambiental. Y entonces uno dice, listo, si yo tengo un criterio de ASG dentro de mi compañía, desde ya voy a poner temporizadores de luz para no gastar de más en materia energética, y voy a estar pendiente de cómo deposito yo los residuos que se generan en mi empresa, porque es claro que así sea en una oficina remota o en un coworking o en una oficina propia, siempre vamos a generar residuos. Sí. Entonces nos preocupamos por la forma como generamos o cómo disponemos esos residuos. Ese tipo de cosas van a ser una cosa muy importante dentro de la compañía, van a generar una cultura de ASG. Y cuando la cultura está en el núcleo y empieza desde el mismo momento en el que inicia la compañía,
ya es algo que es muy difícil de mover en un futuro. En cambio, que si ya tenemos una compañía grande y a esa le vamos a incorporar criterios de ASG o ESG, como se dice en inglés, vamos a tener un problema muy grave en lo que hacemos. Ok, no, maravilloso ese consejo. Y siguiendo en esa línea, dentro de los sistemas existentes para la medición de impacto, por ejemplo, el sistema BEL, el sistema GRI, que es el Global Reporting Initiative, pues, ¿cuál recomiendas para las MIPYMES y por qué? Pues yo lo que creo es que aquí tenemos que ser muy conscientes, las MIPYMES y además las empresas en general, de efectivamente qué pueden incorporar y qué pueden reportar y qué no. Hay unos criterios y yo diría no meterse de inmediato al GETF o estos grandes instrumentos globales, sino tomar esos criterios que son públicos, que están al servicio de todos, y empezar uno mismo a hacer unos reportes de lo que le puede empezar a servir a las MIPYMES. Y a partir del crecimiento de la compañía, empezar a ir reportando más allá y ya con unos criterios globales. Pero sí, creo que si nos vamos a meter sobre una camisa de 11 varas por un reporte global, a veces vamos a poder dañar también, y no sé tú qué opines, pero vamos a poder dañar también el crecimiento de la compañía, porque nos vamos a asustar y nos vamos a apabullar y vamos a terminar yendo en decir, bueno, nada de lo que yo haga es lo suficientemente sostenible, porque hay compañías gigantescas que están haciendo muchísimas cosas. Entonces creo que es tomar aquellas cosas en las que podemos ir teniendo un reporte inmediato, y hay muchos criterios que nos sirven de evaluación para eso. GTF es maravilloso y ahí hay cierta data importante, pero también están los criterios de la OCDE, también están los criterios del Banco Mundial, también están los criterios del mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia, donde hay unas mediciones estándares para las empresas. Entonces creo que podemos tomar y armar para las MIPYMES, o en este caso para la MIPYME que nos escuche, efectivamente esas como individualizaciones de registros que podemos utilizar para un futuro. O sea que resulta recomendable entonces la construcción para cada empresa de sus indicadores ASG adaptados a las condiciones particulares de su actividad económica. Absolutamente, ¿sí? Y creo que tenemos fundaciones y tenemos empresas muy buenas que se dedican a poder hacer precisamente ese tipo de ayuda a las MIPYMES. Lo que es claro es que es importantísimo tenerlo, no dejarlo para el final, no dejarlo para después, no que sea un capricho del hijo, del nieto, del sobrino, sino que efectivamente sea un criterio para la sostenibilidad de la empresa. No, y maravilloso ese punto que acabas de mencionar, y creo que es de lo más relevante, que siempre, digamos, en este caso, cuando hablamos de MIPYME, siempre se piensa, bueno, como son chiquitas, pues todavía no. No, cuando crezca, cuando sea más grande, cuando haya más personal, pero fíjate que le da otra visión, desde otra óptica, ¿verdad? De que podemos hablar desde que inicio, así sean 2, 3, 4 personas las que comienzan con esa pequeña o mediana empresa, pues de una vez que la cultura sea a través de esas buenas prácticas de ASG, ¿sí? Sí. Como datos curiosos y relevantes, en materia de sostenibilidad, la incorporación de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones de inversión y en el ejercicio de la propiedad ya no son considerados simplemente acciones positivas, sino acciones necesarias. Los inversores están buscando cada vez más fortalecer el desempeño a través de una evaluación más minuciosa de esos factores de riesgo a largo plazo y por medio de la identificación de nuevas oportunidades de inversión que tengan en cuenta las rápidamente cambiantes necesidades y aspiraciones de sus beneficiarios y clientes, los famosos stakeholders. No obstante, nunca ha sido tan urgente la necesidad de identificar y afrontar los obstáculos
para llegar a donde necesitamos estar, luchando por la estructura, la normatividad, los incentivos que permitan que la inversión responsable florezca. Con vínculos fuertes con la ONU a través de sus dos aliados fundadores, el Pacto Global de la ONU y la Iniciativa Financiera del PNUMA, el PRI está en una posición excepcional para superar estos obstáculos de manera directa, pero no puede hacerlo solo. Por ejemplo, las empresas B son hoy una solución que puede permitir esa certificación, ¿verdad?, a esas empresas generar rentabilidad y solucionar los problemas de la sociedad y de la naturaleza al mismo tiempo. La innovación de estas empresas es que invitan a los accionistas a comprometerse legalmente a tres cosas. Considerar los intereses no financieros al mismo nivel que los financieros. Asumir la gestión de impactos sociales y ambientales con el mismo rigor que los financieros. Y aprobar una evaluación externa frente a parámetros globales robustos y reconocidos. Teniendo en cuenta esa tendencia actual y desde un punto de vista prospectivo, Sergio, ¿cuál crees que será el futuro de Latinoamérica en lo que corresponde a las inversiones de impacto, la construcción de ecosistemas de valor, donde estas inversiones se promuevan y el papel de las MIPYMES en este proceso? Yo creo que América Latina está cambiando radicalmente y eso lo vemos con los unicornios como Rappi o los nuevos emprendimientos como Frubana y tantos otros que hay que están saliendo de Colombia para el mundo, y lo mismo está sucediendo en México, en Brasil, en Argentina, grandes hubs de emprendimiento y de innovación. Entonces aquí lo más importante es que tengamos en cuenta que todos estos grandes pensamientos que se están convirtiendo en empresas están siendo financiadas por una nueva onda global. Una onda global que habla precisamente de criterios ASG y de reportes en el PRI, en Naciones Unidas, en este tipo de mecanismos globales para la buena gobernanza mundial. Y en esos criterios de ASG, las compañías deben tener todas estos reportes, porque si no, como lo decíamos hace unas preguntas atrás, no vamos a tener la posibilidad de acceder a financiación. Hoy, y te lo cuento, los grandes movimientos globales están en cómo financiamos a las nuevas empresas. Y el financiamiento de esas nuevas empresas está obligando, por ejemplo, a las instituciones financieras globales, llámese bancos, sean de segundo piso o sean de primer piso, a tener una evaluación de criterios ASG a los créditos a los que otorgan. Y se ha convertido ese en el gran mecanismo para incorporar la sostenibilidad obligatoriamente dentro del ADN de las compañías. Entonces, por eso decíamos que si queremos financiación a largo plazo, financiación barata además, o sea, créditos que son buenos para el emprendimiento, vamos a tener que tener un reporte claro de nuestros valores ASG, y no solamente de ASG en ambiente, en sostenibilidad, sino, como lo decíamos, en una gobernanza clara que invite o que hable de diversidad, de inclusión, de valores éticos y morales, de antifraude y anticorrupción dentro de las empresas. Entonces, seamos una empresa de 4 o 5 personas o seamos una empresa de miles, tenemos que tener unos criterios éticos y morales incorporados dentro de nuestro ADN también, para poder no solamente hacer un cambio en el mundo, sino acceder a financiación buena, bonita y barata. Sí, no, yo creo que con esto, Sergio, dejamos una gran tarea para todas las MIPYMES que nos están escuchando, ya que si bien ya existen muchas MIPYMES y todas las que se van a conformar, la gran tarea es hoy tener entonces incorporar desde ya esa cultura y establecer esos criterios si queremos acceder a estos grandes financistas y pues a nivel mundial, ¿no? Y pues en este caso pues Latinoamérica, ¿no, Sergio? Yo creo que con esto hemos sido bastante puntuales y muy rico y ameno estos consejos, y sobre todo pues desde la labor que realizas hoy, ¿sí? En tu trabajo actual, y de veras que para nosotros es un placer tenerte aquí y que nos puedas compartir en este espacio de reflexión ciudadana esos consejos por la experiencia. Yo creo que es una cosa invaluable
porque créeme que no es lo mismo cuando lo leemos de un libro a de un artículo, a escucharlo de una persona que ya tiene la experiencia en el medio. No, muchísimas gracias a ti de verdad por la invitación, y yo siempre dispuesto aquí a colaborar, a ayudar, a aportar y a seguir aprendiendo, porque esto es un aprendizaje constante. Si queremos tener un mundo mejor, sin lugar a dudas tenemos que tener este tipo de criterios y de acciones. Y una felicitación a ustedes, de verdad, porque lo que hacen día a día desde la fundación es precisamente hacer que los ODS estén más cerca del territorio, y sí que lo necesitamos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros países. Así que aquí un servidor más. No, muchas gracias. Gracias, Sergio, por compartir tu tiempo y experiencia en sostenibilidad en este espacio de reflexión. Nos vemos en otra ocasión. Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Y gracias por escucharnos. Si te ha gustado la cápsula de hoy, dale me gusta, compártela y comenta. Y así podremos llegar a más personas, generar espacios de reflexión ciudadana. Este es el podcast para los que piensan y actúan diferente. Es el podcast de la tribu Consentidos. Nos vemos el próximo capítulo desde un lugar mágico y con mucha historia por contar, desde la montaña, en el corregimiento del Salado del Carmen de Bolívar en los Montes de María. Nos escuchamos.